¿Crees que alguien en silla de ruedas no puede controlar todo lo que le rodea? Él no necesitaba moverse. Bastaba con una llamada telefónica para decidir lo que ella podía o no podía hacer. El amor se convirtió en rutina, y la rutina se convirtió en prisión. Ahora dime, ¿quién está más atrapado en esta historia, él o ella? Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La mañana en Madrid despertaba con su ruido característico, ese sonido que mezcla bocinas distantes, voces apresuradas y el chirrido de los portones automáticos de los condominios de lujo. En el barrio Salamanca, donde los árboles antiguos intentaban esconder mansiones cada vez más altas y modernas, una casa en particular llamaba la atención por su elegancia discreta. Muros blancos impecables, portón de hierro negro trabajado a mano, jardín que parecía sacado de una revista de decoración. Era allí donde vivía Marcelo Augusto Méndez, un nombre conocido en los círculos empresariales de la ciudad, dueño de una constructora que levantaba edificios residenciales y comerciales por toda la comunidad autónoma. Marcelo tenía 42 años, cabellos grisáceos en las sienes que le conferían distinción, trajes siempre a medida y una sonrisa que desarmaba. Había construido su imperio solo, o al menos era lo que le gustaba contar. Hijo de una familia de clase media del interior, había llegado a la capital con 20 años, determinado a probar su valor. Y lo probó. Hoy, su nombre estaba en carteles de obras esparcidas por la ciudad, en revistas de negocios, en cenas benéficas donde circulaba con naturalidad entre políticos y empresarios. Pero dentro de aquella casa perfecta, aquella mañana de agosto, algo estaba a punto de cambiar. En el dormitorio principal, amplio y decorado en tonos neutros, una joven mujer dormía aún. Tenía 27 años, cabellos castaños que caían sueltos sobre la almohada de lino egipcio, rostro sereno que contrastaba con las ojeras suaves bajo los ojos. Su nombre era Elena, Elena Cristina de los Santos, antes solo Elena, ahora Elena Méndez, esposa de Marcelo desde hacía 3 años. Elena se despertó despacio, sintiendo el peso familiar del embarazo. 8 meses. Faltaba tan poco. Pasó la mano sobre su vientre redondo y sintió al bebé moverse, aquel movimiento que aún la encantaba después de tantos meses. Sonrió. Era niño. Se llamaría Pedro, Pedro Augusto Méndez. El nombre ya estaba elegido hacía tiempo, en una de aquellas conversaciones nocturnas en que Marcelo parecía más humano, más cercano. Se levantó con cuidado, los pies hinchados tocando la alfombra suave. La casa estaba silenciosa. Marcelo ya había salido para la oficina, como siempre. Ella miró el reloj en la mesita de noche. 10:30 de la mañana. Había dormido más de lo habitual. Últimamente andaba exhausta. El embarazo pesaba no solo en el cuerpo, sino en algo más profundo que ella no conseguía nombrar. Caminó hasta la cocina, amplia y moderna, toda blanca con detalles en mármol. La empleada, la señora Lourdes, una señora de 60 años que trabajaba allí hacía 2 años, estaba preparando zumo de naranja. «Buenos días, señora Elena. ¿Durmió bien?» Elena sonrió cansada. «Dormí, señora Lourdes, pero me despierto ya cansada. Es el final del embarazo, mi hija. Mi nieto nació el mes pasado, mi nuera pasó por lo mismo. Pero pronto pasa, pronto el bebé llega y todo cambia». Elena se sirvió el zumo sintiendo el líquido fresco bajar por la garganta. Se sentó a la mesa de la cocina, algo que a Marcelo no le gustaba. Él prefería que ella desayunara en el comedor, en el lugar apropiado. Pero Marcelo no estaba allí. «Señora Lourdes, ¿usted cree que estoy diferente?» La empleada dejó lo que hacía y miró a su jefa. Había cariño en aquella mirada, pero también cautela. «¿Diferente cómo, querida?» «No sé, más callada, más encerrada». Las palabras salieron antes de que Elena pudiera filtrarlas. La señora Lourdes se secó las manos en el delantal y se acercó. «El embarazo nos cambia, señora Elena. Una se vuelve más sensible, más emotiva. Es normal sentirse así». Pero no era solo eso. Elena lo sabía. En los últimos meses, algo había cambiado.
Marcelo estaba más presente, pero de un modo sofocante. Llamaba varias veces al día para saber cómo estaba ella. Preguntaba detalles sobre cada consulta médica. Insistía en que ella no saliera sola. Decía que era peligroso, que la ciudad estaba violenta, que una mujer embarazada era vulnerable. Y Elena, cansada, vulnerable de verdad, había empezado a creer. Sus amigas dejaron de llamar. ¿O será que ella dejó de contestar? No recordaba con certeza. La última vez que salió a almorzar con las chicas del curso de diseño que había hecho años atrás, ¿cuándo fue? ¿4 meses? ¿5? Marcelo había dicho aquel día que prefería que ella se quedara en casa, que tenía la presión alterada. Ella ni discutió. Y su hermana, Camila, la hermana mayor, ejecutiva de una multinacional, siempre tan fuerte, tan decidida. Camila llamaba menos ahora, o Elena contestaba menos. Las conversaciones, antes diarias, se habían vuelto semanales, luego quincenales. En la última llamada, 2 semanas atrás, Camila había preguntado si todo estaba bien. Elena había dicho que sí, que estaba solo cansada, enfocada en el embarazo. Camila insistió. Elena cambió de tema. El teléfono sonó. Era Marcelo. «Amor, ¿cómo estás?» «Estoy bien, Marcelo. Acabo de despertarme». «¿Tan tarde?» «Elena, necesitas tener una rutina. No te hace bien dormir hasta esa hora». La voz de él era suave, pero había algo allí. Una censura disfrazada de cuidado. «Estoy cansada, es normal». «Lo sé, amor. Por eso estoy pensando que quizás sea mejor que te quedes más en reposo. El médico dijo que tu presión arterial está oscilando. Necesitas cuidarte. Por nuestro hijo». Ella sintió un apretón en el pecho. El médico realmente había comentado sobre la presión, pero nada grave. Solo había recomendado menos estrés, alimentación ligera, caminatas suaves. Pero Marcelo transformaba cada palabra médica en alerta máxima. «Voy a cuidarme, Marcelo». «Óptimo. Voy a pedirle a la señora Lourdes que prepare esa infusión que el médico recomendó. Y amor, no salgas hoy, ¿está bien? Hace mucho calor, no te va a hacer bien». Ni siquiera iba a salir. «Perfecto. Te quiero. Cualquier cosa, llámame». Él colgó. Elena se quedó mirando el teléfono. Algo estaba mal, pero ella no conseguía definir el qué. Era como si estuviera dentro de una burbuja que iba haciéndose cada vez más pequeña, más apretada, pero tan despacio que ella apenas lo percibía. La señora Lourdes trajo la infusión sin que Elena la pidiera. Marcelo ya la había llamado entonces. Elena bebió en silencio. El día pasó despacio. Elena intentó leer, pero no consiguió concentrarse. Vio televisión, pero nada captaba su atención. Se sentó en el jardín de invierno, aquel rinconcito de la casa que ella amaba, con plantas y luz natural entrando por los cristales. Pero incluso allí se sentía extraña, fuera de lugar. Pensó en la vida antes de Marcelo. Trabajaba en una agencia de publicidad, creaba campañas, tenía una rutina ajetreada pero emocionante. Conoció a Marcelo en un evento corporativo. Él estaba allí, representando a la constructora, ella presentando un proyecto. Él la abordó al final, elogió su trabajo, pidió su teléfono. Empezaron a salir. Él era atento, generoso, impresionante. La llevaba a los mejores restaurantes, viajaban a playas paradisíacas, la cubría de regalos. 6 meses después, le pidió matrimonio en una cena romántica con vista al Parque del Retiro. Ella dijo sí sin pensarlo 2 veces. Después del matrimonio, él sugirió que ella dejara de trabajar. Decía que no necesitaban su dinero, que él quería que ella fuera feliz, sin estrés. Elena se resistió al principio, pero Marcelo era persuasivo. Argumentaba con cariño, con lógica, con promesas de una vida tranquila. Ella acabó cediendo. Al fin y al cabo, siempre había soñado con tener una familia, con ser madre. Quizás era la hora. Pero la vida tranquila se fue transformando en vida vacía. Sin el trabajo, sin la rutina, ella empezó a sentirse perdida. Marcelo llenaba ese vacío con atención constante, pero era una atención que,
Controlaba. Él quería saber dónde estaba ella siempre, con quién hablaba, qué hacía. Decía que era amor, que se preocupaba, que la amaba tanto que no soportaba la idea de que algo malo le sucediera. Y ella creía, quería creer. El embarazo llegó un año después del matrimonio. Fue planeado, deseado por ambos. Elena imaginó que un bebé traería nueva vida a su rutina, nuevo propósito, y lo trajo. Pero también trajo algo más. Marcelo se volvió aún más protector, obsesivamente protector. Aquella noche, cuando él llegó del trabajo, traía un ramo de flores blancas y una sonrisa amplia. Para la mujer más hermosa del mundo. Elena sonrió aceptando las flores. Él la besó en la frente, luego en el vientre. ¿Cómo está mi hijo? Bien, moviéndose mucho hoy. Óptima señal. Elena, necesito hablar contigo sobre una cosa. Se sentaron en la sala. Marcelo le tomó las manos. Hablé hoy con el doctor Rivera. Está preocupado. El corazón de Elena se disparó. ¿Preocupado por qué? Con tu presión y con el estrés. Él cree que deberías estar en reposo absoluto, en las próximas semanas hasta el parto. Pero él no me dijo eso en la última consulta. Yo lo llamé. Hoy le conté que andas cansada, irritada. Él se preocupó. Dijo que es mejor prevenir que lamentar. Elena sintió algo extraño. El médico hablaría eso directamente con ella, no con Marcelo, pero la forma en que él hablaba, tan serio, tan preocupado, hacía que ella dudara de sí misma. Reposo absoluto significa ¿qué? Significa quedarte en casa, preferiblemente en la cama o en el sofá, sin esfuerzos, sin estrés, sin preocupaciones. Pero Marcelo, yo ya me quedo en casa todo el día. Lo sé, amor, pero quiero que te quedes más tranquila aún. Voy a contratar una enfermera para que esté contigo durante el día. Y voy a pedirle a la señora Lourdes que prepare todas las comidas y las lleve al cuarto. No necesitas preocuparte por nada. Algo dentro de Elena gritó, pero la voz fue débil, ahogada por el cansancio y la confusión. No necesito enfermera, Marcelo, estoy bien. Él le apretó las manos con más fuerza. Elena, no voy a arriesgarme a perderte a ti o a nuestro hijo. No voy a hacerlo. Si el médico recomienda reposo, es reposo lo que vas a tener. Yo me encargo de todo, solo necesitas confiar en mí. Los ojos de él estaban húmedos. Él parecía genuinamente preocupado. Elena sintió culpa por cuestionar. Está bien. Él sonrió, aliviado. Óptimo. Voy a cuidarte, lo prometo. Aquella noche Elena se acostó temprano. Marcelo trajo la cena a la cama, como había prometido. Ella comió poco. Él insistió en que comiera más, por el bebé. Ella obedeció. Antes de dormir, tomó el móvil para mandar un mensaje a Camila. Pero el móvil estaba descargado. Extraño. Estaba segura de que lo había dejado cargando. Lo enchufó de nuevo y decidió que mandaría el mensaje al día siguiente. Pero al día siguiente, cuando se despertó, el móvil no estaba en la mesita de noche. Buscó por el cuarto. Nada. Bajó y preguntó a la señora Lourdes. La empleada dijo que no lo había visto. Marcelo llamó a media mañana. Amor, cogí tu móvil. La batería estaba mal. Lo llevé a cambiar. No te preocupes. Cualquier urgencia la gente puede llamar al fijo o a mi móvil. Pero Marcelo, necesito mi teléfono. Amor, estás de reposo. No necesitas estar con el móvil, eso solo trae estrés. Redes sociales, malas noticias, mensajes. No te hace bien. En unos días te lo devuelvo, lo prometo. Elena sintió un escalofrío en la espalda, pero no tenía fuerzas para discutir. Estaba demasiado cansada. Quizás él tenía razón. Quizás el móvil realmente traía estrés. Los días comenzaron a mezclarse. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en el dormitorio. La enfermera llegaba por la mañana, una mujer de mediana edad llamada Solange, eficiente y callada. Medía la presión de Elena, anotaba todo en una libreta, conversaba poco. La señora Lourdes llevaba las comidas. Marcelo llamaba varias veces al día. Elena intentó preguntar sobre el móvil algunas veces, pero Marcelo siempre tenía una excusa. La asistencia técnica estaba tardando.
Tenían que pedir una pieza. Mejor esperar hasta después del parto para no estresarse. Una tarde Elena pidió usar el teléfono fijo. Quería llamar a Camila, pero el aparato no tenía línea. Marcelo explicó después que estaba con problemas, que llamaría a la operadora. Las ventanas del cuarto, que antes estaban siempre abiertas, ahora permanecían cerradas. Marcelo dijo que era por el aire acondicionado, que necesitaba mantener la temperatura estable para el bebé. Elena comenzó a sentirse sofocada. Pero al mismo tiempo, había una voz dentro de ella diciendo que estaba exagerando, que Marcelo solo quería cuidarla, que pronto el bebé nacería y todo volvería a la normalidad. Pero ¿y si no volvía? Una noche, ya a mediados de septiembre, Elena se despertó con una sensación extraña. Miró alrededor del cuarto oscuro. Marcelo dormía a su lado, respiración pesada. Ella se levantó despacio y caminó hasta la puerta. Giró el picaporte. La puerta se abrió normalmente. Claro que se abriría. ¿Por qué no se abriría? Bajó las escaleras, pisando suave sobre el mármol frío. Fue hasta la cocina. Cogió un vaso de agua. La casa estaba en silencio absoluto. Miró por la ventana de la cocina y vio la ciudad allá afuera. Las luces de los edificios a lo lejos, los coches pasando en la avenida, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Se sentó allí, en la oscuridad, y se permitió sentir lo que venía evitando hacía semanas. Miedo. Estaba con miedo. No de que Marcelo la lastimara físicamente. Él nunca le había levantado la mano, nunca había gritado, pero había algo en la forma en que él la envolvía, cómo tejía alrededor de ella una telaraña invisible de preocupaciones y cuidados que en realidad eran control. Él la estaba aislando, sutilmente, gentilmente, pero aislando. Y lo peor es que ella lo había permitido, había creído, había cedido paso a paso, porque cada paso individual parecía razonable, parecía venir de un lugar de amor. Pero el amor no aprisiona. El amor libera. Elena volvió al cuarto, se acostó al lado de Marcelo y miró al techo en la oscuridad. Necesitaba ayuda. Pero ¿cómo pedir ayuda cuando no conseguía ni hacer una llamada? Cuando ya no tenía acceso al mundo exterior, pensó en la señora Lourdes. ¿Se daría cuenta de algo malo? Ayudaría. Y Camila, su hermana, tan fuerte, tan decidida. Camila no dejaría que esto sucediera, pero Camila ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Elena había sido tan buena fingiendo que todo estaba bien en las últimas conversaciones que tuvieron. El bebé se movió dentro de ella. Elena puso la mano en su vientre y sintió las lágrimas mojar la almohada. Necesitaba ser fuerte. Por Pedro, necesitaba encontrar una salida. Pero ¿cómo salir de una prisión que ni siquiera tenía barrotes? ¿Cómo escapar cuando la puerta está abierta, pero su mente fue convencida de que no puede pasar por ella? Del otro lado de la ciudad, en un piso moderno en Malasaña, Camila estaba despierta también. Sentada en su escritorio, aunque era casi medianoche, terminaba informes. Pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en Elena. Hacía 3 semanas que no hablaba con su hermana. 3 semanas. La ausencia más larga desde que eran niñas. Había intentado llamarla varias veces. El móvil de Elena siempre salía el buzón de voz. Llamó a la casa. Una empleada contestó. Dijo que Elena estaba descansando, que llamaría de vuelta. Pero nunca llamó. Camila conocía a su cuñado. Marcelo siempre había sido demasiado atento, en su opinión. De ese tipo que parece perfecto en la superficie, pero hay algo debajo que no encaja. Ella nunca lo apreció completamente, pero Elena parecía feliz, o lo parecía. Tomó el teléfono y volvió a marcar. Sonó varias veces. Finalmente alguien contestó. Era Marcelo. ¿Aló? Marcelo, soy Camila. Necesito hablar con Elena. Camila, ya es tarde. Ella está durmiendo. Son las 11:30. Elena nunca duerme a esta hora. Está embarazada de 8 meses, Camila. Está exhausta. Déjame pedirle que te llame mañana. Marcelo, hace 3 semanas que intento hablar con mi hermana. Hubo una pausa.
Ella está bien, Camila, está de reposo, recomendación médica. Yo la cuido. No necesitas preocuparte. Quiero hablar con ella. Ahora. La voz de Marcelo se volvió más fría. No voy a despertar a mi esposa porque tú estás ansiosa, Camila. Ella necesita descansar. Mañana te llama. Él colgó. Camila se quedó mirando el teléfono. Algo estaba muy mal. Ella podía sentirlo. Esa sensación que las hermanas tienen. Esa conexión invisible que avisa cuando algo no está bien. Cogió las llaves del coche. Iba a ir hasta allí. Ahora. Pero cuando llegó frente a la casa, 20 minutos después, todos los portones estaban cerrados. Tocó el timbre. Nadie contestó. Volvió a tocar. Nada. Gritó el nombre de Elena. Silencio. Se quedó allí, en la acera, mirando aquella casa perfecta con sus muros blancos y jardín impecable, y supo con absoluta certeza que su hermana la necesitaba. Volvió al coche, pero no se fue. Se quedó allí, estacionada en la calle, vigilando, esperando. Necesitaba un plan. Necesitaba entrar en aquella casa. Necesitaba ver a Elena. Y no descansaría hasta conseguirlo, porque algo dentro de ella gritaba que el tiempo se estaba agotando. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de rutina y tensión creciente. Elena se despertaba tarde, tomaba el café que la señora Lourdes traía en la bandeja, recibía la visita de la enfermera Solange, pasaba el día en el dormitorio o en la pequeña sala anexa, siempre con las ventanas cerradas, siempre con la televisión encendida a bajo volumen, siempre con aquella sensación de estar flotando en algún lugar entre la realidad y un mal sueño. Marcelo llegaba del trabajo a las 7 de la noche, puntualmente. Traía noticias del día, contaba historias sobre reuniones y contratos, preguntaba sobre el bebé. Cenaban juntos en el dormitorio. Él insistía en que ella comiera más. Ella obedecía. Después él ponía la mano en su vientre, conversaba con Pedro. Decía que sería el mejor padre del mundo. Y en aquellos momentos, Elena casi creía que todo estaba bien, que aquello era solo una fase, que después del parto todo volvería a la normalidad. Pero por la noche, cuando Marcelo dormía y ella se quedaba despierta, escuchando el silencio de la casa, la verdad volvía como una ola helada. Estaba atrapada. No por cadenas o cerraduras, sino por algo más sutil e igualmente eficaz. Estaba atrapada por su propia mente, que había sido convencida de que salir de allí sería peligroso, irresponsable, egoísta. Estaba atrapada por el miedo que Marcelo había plantado en su corazón con tanta habilidad que ella ni siquiera se dio cuenta cuando las raíces comenzaron a crecer. Una mañana, casi 3 semanas después de aquella noche en que bajó a la cocina, Elena se despertó con un dolor de espalda. No era fuerte, pero molestaba. Llamó a Marcelo, que ya estaba arreglado para salir. ¿Te duele mucho? Es soportable, pero molesta. Él frunció el ceño, preocupado. Voy a llamar al doctor Rivera. Quizás sea mejor que te quedes acostada todo el día. Nada de levantarte ni para ir al baño. Voy a pedirle a Solange que traiga una cuña. Marcelo, no es necesario. Es solo un dolor de espalda. Elena, tienes 8 meses y medio de embarazo. Cualquier cosa puede ser señal de parto prematuro. No voy a arriesgarme. La voz de él no admitía discusión. Elena sintió aquella mezcla de gratitud e incomodidad. Él se preocupaba tanto. ¿O se preocupaba? Durante aquel día, Elena no salió de la cama. Solange se quedó todo el tiempo allí, monitoreando, anotando, casi sin hablar. La señora Lourdes llevaba las comidas, pero también estaba más callada de lo normal. Elena intentó conversar, pero la empleada solo sonreía educadamente y se iba rápido. ¿Será que ella sabe? ¿Será que percibe que hay algo mal aquí? Elena quería preguntar, quería pedir ayuda, pero no sabía cómo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Marcelo realmente solo la estaba cuidando? ¿Y si ella estaba siendo ingrata, paranoica, injusta con un hombre que la amaba tanto? Por la tarde, oyó voces que venían de la planta baja. Era Marcelo, pero no era su hora de estar en casa. Se levantó despacio,
ignorando la orden de quedarse acostada, y fue hasta la puerta del cuarto. Abrió una rendija y escuchó: «No, mamá, no es un buen momento para visitas. Elena está de reposo absoluto». El médico fue muy claro. Era la voz de Marcelo, tensa, irritada. «Pero Marcelo, soy tu madre. Quiero ver cómo está. Hace meses que no la veo». Elena reconoció la voz. Era la señora Eulalia, la madre de Marcelo. Una señora de 65 años, cabellos blancos siempre recogidos en un moño elegante, ropa sobria, modales educados. En los primeros años de matrimonio, Eulalia visitaba la casa con frecuencia, pero en los últimos tiempos, las visitas habían cesado. Marcelo siempre decía que su madre estaba ocupada, o viajando, o que se verían en otro momento. «Mamá, no insistas. Cuando sea el momento adecuado te aviso. Ahora necesito que te vayas». El tono era frío, cortante. Elena nunca había oído a Marcelo hablar así con su madre. Se quedó conmocionada. «Has cambiado, Marcelo. No sé qué te pasó, pero cambiaste». Hubo un silencio pesado. Después la puerta principal se cerró. Elena volvió rápidamente a la cama, fingiendo que no había oído nada. Minutos después, Marcelo entró en el dormitorio. El rostro estaba rojo, las manos cerradas en puños. Pero cuando vio a Elena forzó una sonrisa. «¿Cómo estás, amor?» «Mejor. El dolor pasó». «Óptimo. Mi madre vino aquí queriendo visitar, pero la mandé a casa. Necesitas paz, no visitas». «Pero Marcelo, ella es tu madre. Me gustaría verla». Los ojos de él se endurecieron por un segundo, solo un segundo, pero Elena lo vio. «Elena, estás de reposo. Las visitas traen agitación, conversaciones, esfuerzo. No te hace bien. Después de que nazca Pedro, recibimos a quien quieras. Por ahora, necesito que confíes en mí». Ella asintió, pero algo dentro de ella comenzó a rajarse. Una pequeña fisura en la pared de convencimiento que Marcelo había construido. Aquella noche, después de que Marcelo durmió, Elena se levantó nuevamente. Fue hasta el pequeño escritorio que había en el rincón del cuarto, abrió el cajón despacio para no hacer ruido y cogió un cuaderno y un bolígrafo. Volvió a la cama y bajo la luz tenue de la lámpara de noche comenzó a escribir. No sabía para quién estaba escribiendo. Quizás para sí misma, quizás para alguien que un día lo encontrara, pero necesitaba sacar lo que sentía. «Escribo esto porque tengo miedo de olvidar quién soy. Mi nombre es Elena Cristina de los Santos Méndez. Tengo 27 años. Estoy embarazada de 8 meses y medio y estoy atrapada. No hay cadenas, no hay cerraduras. La puerta de mi cuarto se abre, pero no consigo salir. Mi marido dice que me ama, que me protege, que todo lo que hace es por mi bien y por el bien de nuestro hijo. Y yo quiero creer. Pero algo dentro de mí grita que esto no es amor. Esto es control». Él me quitó el teléfono. Dijo que la batería estaba mal. Hace 4 semanas. No hablo con mi hermana. No hablo con nadie más que con él, la enfermera y la empleada. Las ventanas están siempre cerradas. Él dice que es por el aire acondicionado, pero yo siento que es para que no grite. Él nunca me ha golpeado, nunca ha gritado. Siempre es gentil, siempre atento. Pero hay algo en sus ojos cuando yo cuestiono. Algo frío, algo que me hace tener miedo de insistir. No sé qué hacer, no sé cómo salir. Tengo miedo de estar equivocada, tengo miedo de estar en lo cierto. Si alguien lee esto un día, sepa que intenté resistir. Pero es difícil resistir cuando la prisión está dentro de tu propia cabeza. Escondió el cuaderno debajo del colchón y apagó la luz. Se acostó y lloró en silencio, las manos sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse. Del otro lado de la ciudad, Camila no se había rendido. Todos los días, durante 3 semanas, había ido hasta la casa del barrio Salamanca. A veces por la mañana, a veces por la noche. Tocaba el timbre. Nadie contestaba. Llamaba al teléfono de la casa. Nadie contestaba. Llamaba a Marcelo. Él siempre decía lo mismo. Elena está bien, está descansando, va a llamar pronto. Pero Elena nunca llamaba. Camila era una mujer práctica, lógica, acostumbrada a resolver problemas complejos en el trabajo. Pero aquello era diferente.
No era un problema que se resolviera con hojas de cálculo y reuniones. Era su hermana, y ella no conseguía llegar hasta ella. Una noche de viernes, Camila estaba en su piso, tomando vino y tratando de calmarse, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Aló? Señora Camila, mi nombre es Lourdes. Yo trabajo en la casa del señor Marcelo. El corazón de Camila se disparó. Señora Lourdes. Sí, necesito hablar con usted. Es sobre su hermana. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Hubo una pausa. Camila oyó la respiración pesada de la mujer del otro lado. No sé, ya no sé. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de lo que está pasando en aquella casa. Camila se sentó, todo su cuerpo en alerta. Cuénteme todo. Usted necesita entender. Yo soy solo una empleada. Necesito el trabajo. Pero ya no puedo quedarme callada. Y la señora Lourdes contó. Contó cómo Elena se había quedado cada vez más aislada en los últimos meses, cómo Marcelo controlaba todo, cada llamada, cada visita, cada movimiento, cómo el teléfono de Elena había desaparecido, cómo las ventanas del cuarto permanecían siempre cerradas, cómo la propia Lourdes había sido instruida a no conversar mucho con Elena, solo llevar comida y salir. Cómo Marcelo la había amenazado con despedirla si ella le contaba algo a alguien. Pero hoy él dijo algo que me asustó. Dijo que después de que el bebé nazca, va a contratar a alguien para cuidar al niño, porque Elena va a necesitar tratamiento. ¿Tratamiento para qué?, yo pregunté. Él dijo que ella se está volviendo inestable, que el embarazo afectó su cabeza, que va a necesitar ayuda psiquiátrica. Camila sintió la sangre helarse. Eso es locura, mi hermana está perfectamente cuerda. Lo sé, yo convivo con ella. Ella no está loca, está asustada, está atrapada, y no sé qué va a hacer él después de que el bebé nazca. ¿Dónde está usted ahora? Estoy en mi casa. Hoy era mi día libre, el lunes vuelvo, pero tengo miedo de volver, de que él descubra que la llamé a usted. Hizo lo correcto, señora Lourdes. Voy a sacar a mi hermana de allí, pero necesito su ayuda. Ellas conversaron por casi una hora, trazando un plan. El lunes, cuando Marcelo saliera para el trabajo, la señora Lourdes dejaría la puerta de la cocina desatrancada. Camila entraría y se llevaría a Elena. Era arriesgado, pero era la única oportunidad. El fin de semana fue una tortura para Camila. No conseguía pensar en otra cosa. No conseguía comer, dormir, trabajar. Su mente estaba en Elena, imaginando lo que ella estaba pasando en aquel momento. Para Elena, el fin de semana fue igualmente difícil. Marcelo estaba en casa todo el tiempo, monitoreando cada movimiento. Ella apenas conseguía ir al baño sola, sin que él le preguntara si estaba todo bien. La noche del domingo, ella sintió contracciones leves. Nada grave, solo esas contracciones de Braxton Hicks que el médico había explicado. Pero cuando le contó a Marcelo, él entró en pánico. Te voy a llevar al hospital ahora. Marcelo, son solo contracciones de Braxton Hicks, es normal. No voy a arriesgarme, vamos. Él prácticamente la cargó hasta el coche. En el hospital, el médico de guardia examinó a Elena y confirmó que era solo entrenamiento, que el bebé estaba bien, que ella podría ir a casa. Pero Marcelo insistió en que ella se quedara en observación. La médica, una mujer joven y paciente, explicó que no había necesidad. Pero Marcelo no aceptaba. El doctor Rivera me dijo que fuera cauteloso. Ella tiene presión alta. Necesita quedarse ingresada. La médica miró a Elena. Su presión está normal ahora. ¿Usted quiere quedarse ingresada? Elena miró a Marcelo, luego a la médica. Por primera vez en semanas, estaba fuera de aquella casa. Había otras personas allí. Había una oportunidad. Me gustaría hablar con la doctora. Sola. El rostro de Marcelo se endureció. ¿Por qué? Soy su marido. No hay nada que usted no pueda hablar delante de mí. La médica percibió algo. Señor, es protocolo. Necesito examinar a la paciente sola. Usted puede esperar afuera. Marcelo dudó. Después, forzando una sonrisa, asintió y salió. Así que la puerta se cerró. Elena comenzó a llorar.
La médica se acercó sosteniendo su mano. ¿Qué está pasando? Y Elena contó todo. El aislamiento, el control, el miedo. Las palabras salieron en torrente, como si hubieran sido reprimidas por tanto tiempo que ahora explotaban. La médica escuchó todo, el rostro grave. Después dijo bajito: «Usted está sufriendo abuso psicológico. Esto es grave. Puedo llamar a la asistenta social. Podemos llamar a la policía». Elena sintió pánico. «No, no quiero policía. Él no me ha golpeado. Él no hizo nada ilegal. Él solo me convenció de que yo necesitaba quedarme encerrada. Pero técnicamente yo podía salir en cualquier momento. Pero usted no salía, porque él creó una prisión psicológica». Elena estaba confusa, exhausta, con miedo. Si lo denuncio, él va a decir que estoy loca, que el embarazo afectó mi mente. Y le van a creer, él es rico, influyente. Yo soy solo una mujer embarazada y desesperada. La médica suspiró. «Entonces, ¿qué quiere hacer usted?» «Quiero irme. No a su casa, a otro lugar, pero no sé cómo». La médica pensó por un momento. «Voy a decirle a su marido que necesita quedarse en observación hasta mañana. Eso le da tiempo para pensar, para hacer llamadas. ¿Tiene a alguien que pueda ayudar?» Elena pensó en Camila. «Mi hermana. Pero no tengo teléfono. Él me lo quitó». La médica cogió su propio móvil. «Use el mío. Rápido, antes de que él sospeche». Elena marcó el número de Camila, las manos temblándole. Sonó una vez, 2, 3. «Contesta, por favor, contesta». «¿Aló?» «Camila, soy yo». Del otro lado, Camila dejó caer el vaso que sostenía. «Elena, Dios mío, Elena, necesito ayuda. Estoy en el Hospital La Paz, Marcelo está afuera. Necesito salir de aquí y no volver a esa casa. Voy para allá. Ya estoy saliendo. No te muevas, no hables con él, no hagas nada. Yo te sacaré de allí». Camila colgó y corrió. Cogió el bolso, las llaves, bajó corriendo las escaleras porque el ascensor tardaría demasiado. Entró en el coche y condujo como si su vida dependiera de ello, porque la vida de Elena dependía. Llegó al hospital en 20 minutos, cuando normalmente tardaría 40. Corrió hacia la recepción, preguntó por Elena. Le dijeron que estaba en el 3er piso, ala de obstetricia. Subió las escaleras, el corazón latiéndole tan fuerte que dolía. Encontró el ala, buscó la habitación y vio a Marcelo. Él estaba en el pasillo hablando por teléfono de espaldas. Camila entró en la habitación. Elena estaba sentada en la cama, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a su hermana, se desmoronó. Camila corrió y la abrazó, sintiendo su cuerpo temblar. «Está todo bien, estoy aquí, te sacaré de aquí». Ellas conversaron rápido, en susurros. La médica entró y explicó que legalmente no podría impedir que Elena se fuera, pero que sería mejor si salía con alguien, no con su marido. En aquel momento Marcelo entró en la habitación. Vio a Camila y su rostro se ensombreció. «¿Qué haces aquí?» «Vine a buscar a mi hermana. Ella no va a ningún lado. Va a casa conmigo». Camila se interpuso entre Marcelo y Elena. «No va a ir. Ella va conmigo. No tienes derecho a interferir en mi matrimonio. Y tú no tienes derecho a aprisionar a mi hermana». Ellos se quedaron frente a frente, el aire pesado de tensión. La médica intervino. «Señores, por favor, la decisión es de la paciente. Señora Elena, ¿usted quiere ir con su marido o con su hermana?» Todos miraron a Elena. Ella estaba pálida, temblando, pero había algo nuevo en sus ojos, determinación. «Voy con mi hermana». Marcelo dio un paso adelante, la voz baja pero cargada de algo peligroso. «Elena, estás cometiendo un error. Estás confusa. El embarazo está afectando tu juicio. Necesitas volver a casa, al lugar seguro que construí para ti». «Ese lugar no es seguro, Marcelo. Es una prisión. Yo te protejo, te cuido, te amo». «No, tú me controlas, me aíslas, me haces dudar de mí misma. Eso no es amor. Te arrepentirás. Te darás cuenta de que estabas equivocada. Y cuando te des cuenta, quizás sea demasiado tarde». La amenaza era velada.
pero clara. Camila apretó la mano de Elena. «Nos vamos». Ellas pasaron junto a Marcelo. Él no intentó impedirlas físicamente, pero sus ojos siguieron a Elena con una intensidad aterradora. En el ascensor, bajando, Elena comenzó a llorar nuevamente. Pero eran lágrimas de alivio. Camila la abrazó y susurró: «Fuiste muy valiente». «Tengo miedo, Camila, tengo mucho miedo». «Lo sé, pero ahora ya no estás sola». Cuando salieron del hospital a la noche de Madrid, Elena respiró hondo. El aire de la ciudad, que antes se encontraba contaminado y sofocante, ahora parecía la cosa más dulce del mundo. Era el aire de la libertad. Pero ella sabía que aquello era solo el comienzo. Marcelo no se rendiría fácilmente, y había un bebé que proteger. La lucha apenas comenzaba. Aquella noche, en el piso de Camila, Elena durmió por primera vez en meses sin miedo. Pero se despertó en medio de la madrugada con un dolor fuerte. Contracciones, reales esta vez. «Camila, el bebé está llegando». Y mientras corrían nuevamente hacia el hospital, Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. Su hijo nacería libre, y ella haría todo para garantizar que él continuara así. El hospital estaba silencioso aquella madrugada del lunes. Elena fue llevada directamente a la sala de partos, las contracciones cada vez más frecuentes e intensas. Camila le sostuvo la mano todo el tiempo, susurrando palabras de aliento, limpiando el sudor de la frente de su hermana, siendo el ancla que Elena necesitaba. Pedro nació a las 5:37 de la mañana, pesando 3 kilos y 200 gramos, llorando fuerte y sano. Cuando le pusieron al bebé en los brazos a Elena, ella olvidó por un momento todo lo que había pasado. Miró aquella carita roja y arrugada, aquellos ojitos cerrados, aquellas manitas minúsculas, y sintió un amor tan inmenso que le dolía el pecho. «Es perfecto», susurró. Camila estaba llorando, apoyada en la pared de la sala de partos, presenciando aquel milagro. Su sobrino, su familia. La enfermera preguntó si querían avisar al padre. Elena dudó. Legalmente Marcelo tenía derecho a saber que su hijo había nacido, pero ella tenía miedo. Miedo de lo que él haría, de lo que diría, de cómo intentaría retomar el control. «Él necesita saberlo», dijo Camila suavemente. «Pero no necesitas estar sola con él. Yo me quedo a tu lado todo el tiempo». Elena asintió. La enfermera hizo la llamada. 20 minutos después Marcelo llegó. Entró en la habitación donde Elena estaba con el bebé, y por un momento su rostro se transformó. Había genuina emoción allí, lágrimas en los ojos, las manos temblándole cuando se acercó. «¿Puedo cargarlo?» Elena miró a Camila, luego asintió. Pasó el bebé a Marcelo con cuidado. Él tomó a su hijo en brazos, y algo dentro de él pareció romperse. Lloró. Lloró de verdad, sin intentar esconderlo. «Mi hijo, mi Pedro». Se quedó allí, sosteniendo al bebé, murmurando palabras en voz baja que solo él y el niño podían oír. Elena observaba, el corazón roto, porque en aquel momento ella vio algo que casi la hizo dudar de todo. Vio a un hombre que amaba, un padre que amaba a su hijo, un ser humano imperfecto y complicado, no un monstruo. Pero el amor no justifica el control, y ella necesitaba recordar eso. Después de algunos minutos, Marcelo devolvió el bebé a Elena. Se sentó en la silla al lado de la cama, el rostro aún mojado de lágrimas. «Elena, sé que lo eché todo a perder. Sé que estás enojada conmigo, pero míralo. Es nuestro hijo, nuestra familia. No podemos dejar que esto termine así. Marcelo, tú me encerraste, me aislaste, me hiciste creer que estaba loca por querer hablar con mi propia hermana». Él agachó la cabeza. «Tenía miedo, miedo de perderte, miedo de que algo te pasara a ti o al bebé. Mi padre murió cuando yo era niño. Mi madre se encerró para el mundo. Crecí solo. Cuando te conocí, pensé que finalmente tenía una familia de verdad. Y el miedo de perder eso me consumió. Me transformó en alguien que no reconozco». Camila, que estaba escuchando de pie en el rincón del cuarto, cruzó los brazos. «El miedo no justifica lo que hiciste, Marcelo. Manipulaste a mi hermana,
Controlaste cada aspecto de su vida. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando arreglar eso. Elena, no estoy pidiendo volver. No ahora. Sé que necesitas espacio, pero te pido que me dejes ser padre de Pedro, que me dejes ser parte de su vida. Elena miró al bebé en sus brazos. Por más que todo dentro de ella gritara para mantener a Marcelo lejos, ella sabía que aquella criatura tenía derecho a conocer a su padre. Y quizás, solo quizás, Marcelo pudiera cambiar. Las personas cambiaban. ¿No era así? Podemos conversar sobre eso, pero por ahora necesito tiempo. Necesito recuperarme. Necesito aprender a confiar en mí misma de nuevo. Marcelo asintió, se levantó, besó la frente de Elena con cuidado y salió del cuarto. Camila se acercó a la cama. ¿Crees que estaba siendo sincero? Elena suspiró. No sé, Mila. Ya no sé qué pensar. Parte de mí quiere creer que él solo estaba asustado, que actuó mal, pero con buenas intenciones. Otra parte me dice que nunca más confíe en él. Confía en ti misma. Es todo lo que importa ahora. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría con el bebé y ansiedad por el futuro. Elena estuvo ingresada por 3 días, recuperándose del parto. Marcelo aparecía todos los días, siempre educado, siempre respetando los límites que Elena imponía. Traía flores, regalos para el bebé, se quedaba media hora y se iba. Parecía realmente estar intentándolo. Pero había algo en sus ojos, algo que Elena no conseguía descifrar. ¿Era remordimiento genuino o era solo una nueva estrategia? Al tercer día, cuando Elena estaba a punto de recibir el alta médica e ir al piso de Camila, recibió una visita inesperada. La señora Eulalia, la madre de Marcelo, entró en la habitación sosteniendo un ramo de flores blancas y un paquete de regalo. «Elena, querida, ¿puedo pasar?» Elena se sorprendió, pero asintió. La señora Eulalia se acercó, puso las flores en la mesa y miró la cuna donde Pedro dormía. Es precioso, igualito a Marcelo cuando nació. Se sentó en la silla al lado de la cama, las manos entrelazadas en el regazo, postura erguida, pero los ojos llenos de emoción contenida. Supe lo que pasó. Mi hijo me contó. No todo, estoy segura, pero lo suficiente para que yo entendiera que algo muy malo ocurrió en aquella casa. Elena no sabía qué decir. La señora Eulalia continuó. Fallé como madre, Elena. Después de que mi marido falleció, me encerré. Crié a Marcelo con rigidez, con distancia. Creí que estaba siendo fuerte, pero solo estaba siendo fría. Él creció sin saber expresar sentimientos de forma saludable. Creció creyendo que el amor es posesión, que cuidar es controlar. Y yo dejé que eso sucediera. Había lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro de la señora. Elena sintió una punzada de compasión. Señora Eulalia, yo no la culpo por lo que pasó. Pero yo me culpo, y vine aquí para decir que estoy de tu lado. No del lado de mi hijo, del tuyo. Tú eres la víctima aquí, y si hay algo, cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar, estaré presente. Como abuela de Pedro, como amiga tuya, como la madre que fallé en ser para Marcelo. Elena se sorprendió. Gracias, señora Eulalia. Eso significa mucho para mí. La señora mayor se secó las lágrimas con un pañuelo de tela. ¿Puedo coger a mi nieto? Elena sonrió. Claro. La señora Eulalia se levantó, fue hasta la cuna y cogió a Pedro con cuidado. Miró al bebé con una ternura que Elena nunca había visto, y susurró tan bajo que casi no se oía. No te fallaré, lo prometo. Cuando salió del hospital, Elena fue al piso de Camila en Malasaña. Era un lugar moderno, acogedor, lleno de luz natural. Camila había preparado una de las habitaciones para Elena y Pedro, con cuna, pañales, ropita, todo lo que un bebé necesitaba. En los primeros días, Elena apenas dormía. No solo porque Pedro se despertaba cada 3 horas para mamar, sino porque el miedo la mantenía alerta. Miedo de que Marcelo apareciera, miedo de que intentara llevarla de vuelta, miedo de que todo recomenzara. Pero Marcelo no apareció sin avisar, llamaba antes, preguntaba si podía visitar.
Respetaba cuando Elena decía que no era un buen día. Cuando visitaba, se quedaba poco tiempo, sostenía a su hijo con cuidado, conversaba educadamente con Camila y se iba. Parecía un hombre diferente. Elena comenzó a hacer terapia. Camila insistió, y ella aceptó. 2 veces por semana iba al consultorio de la psicóloga, doctora Mariana, una mujer de 40 años, cabellos rizados y sonrisa acogedora. En las sesiones, Elena fue poco a poco desentrañando lo que había sucedido. Fue entendiendo los mecanismos de manipulación. Fue aprendiendo a identificar cuándo su miedo era racional y cuándo era un resquicio del trauma. Y el bebé crecía. Pedro era un bebé tranquilo, dormía bien, mamaba bien, sonreía mucho. Elena se enamoraba más de él cada día. Ser madre era difícil, exhaustivo, pero también era la cosa más gratificante que había hecho. 1 mes después del parto, Marcelo pidió tener una conversación seria, no sobre volver a estar juntos, sino sobre la custodia de Pedro. Elena aceptó, pero pidió que fuera en la oficina de un abogado en terreno neutral. Camila fue con ella. Se sentaron en una elegante sala de reuniones, los 4. Elena, Marcelo, Camila y el abogado de Elena, doctor Fernando, un hombre serio de 50 años especializado en derecho de familia. Marcelo comenzó. Quiero estar presente en la vida de mi hijo. No quiero disputar la custodia. Sé que tú eres la madre. Sé que él necesita estar contigo ahora. Pero quiero visitarlo regularmente. Quiero estar en las fechas importantes. Quiero ayudar financieramente. Quiero ser padre. Elena respiró hondo. No voy a impedirte que veas a Pedro, Marcelo, pero necesito garantías. Necesito saber que no vas a intentar controlarme a través de él. Que no vas a usar a nuestro hijo como herramienta de manipulación. Nunca haría eso. Dijiste que nunca me harías daño. Y lo hiciste. Marcelo agachó la cabeza. Tuché. ¿Qué necesitas que haga para probar que he cambiado? Terapia. Quiero que hagas terapia. Que trabajes tus problemas. Que aprendas a lidiar con tus emociones de forma saludable. Él dudó, pero asintió. Está bien, lo haré. Y quiero todo registrado. Horarios de visita, pensión alimenticia, todo documentado legalmente. No quiero vivir más en la improvisación donde tú decides las reglas. El abogado de Elena comenzó a redactar los términos. Marcelo estuvo de acuerdo con todo. Pagaría una pensión generosa. Visitaría a Pedro 2 veces por semana, siempre en presencia de Elena o Camila, hasta que Elena se sintiera lo suficientemente cómoda para dejarlo solo con el bebé. Participaría en consultas médicas si Elena lo permitía, y haría terapia, con comprobación mensual. Cuando salieron de la oficina, Elena sintió que había dado un paso importante. Estaba retomando el control de su propia vida, pero aquella noche, cuando estaba sola en la habitación con Pedro durmiendo en la cuna al lado, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Ella contestó. ¿Aló? Elena, soy yo, Lourdes. Señora Lourdes, ¿cómo está usted? Estoy bien, querida, pero la llamé para avisarle algo. El señor Marcelo me despidió. Dijo que ya no me necesitaba. Y cuando estaba saliendo de la casa, vi que estaba contratando a otra persona, una mujer más joven, y lo escuché conversando con ella, diciéndole que necesitaba a alguien de confianza, alguien que lo ayudara a resolver un problema. Elena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué tipo de problema? No dijo específicamente, pero la forma en que habló, Elena, me dio miedo. Solo quería avisarle para que tuviera cuidado. Gracias por avisarme, señora Lourdes, y discúlpeme si usted perdió el empleo por mi culpa. No se disculpe, querida. Yo hice lo que era correcto. Solo tenga cuidado. Cuando colgó, Elena se sintió inquieta. ¿Será que estaba siendo paranoica? ¿Será que Marcelo realmente había cambiado o estaba solo esperando el momento adecuado para actuar? En los días siguientes, ella estuvo más atenta. Notó cosas extrañas. Un coche parado frente al edificio de Camila, que no solía estar allí. Una llamada que se cortaba cuando ella contestaba. Una sensación de estar siendo observada cuando salía con Pedro en el carrito. Les contó a Camila que se preocupó.
Decidieron instalar cámaras en la entrada del piso y comenzaron a documentar toda interacción extraña, toda coincidencia sospechosa. 2 semanas después, sucedió. Elena estaba sola en el piso con Pedro. Camila había ido a trabajar. Oyeron el timbre. Elena miró por la mirilla y vio a una mujer que no conocía, joven, bien vestida, sosteniendo una carpeta. Abrió la puerta con la cadena de seguridad todavía puesta. ¿Sí? Buenos días, señora Elena Méndez. Soy de la asistencia social. Recibimos una denuncia anónima sobre posible negligencia con un bebé en esta dirección. Necesito hacer una inspección. El corazón de Elena se disparó. ¿Negligencia? Eso es un absurdo. Mi hijo está perfectamente bien cuidado. Entiendo, señora, pero necesito verificar. Es procedimiento estándar. Elena dudó, pero sabía que no podía negarse. Quitó la cadena y dejó entrar a la mujer. Ella comenzó a mirar alrededor, haciendo preguntas, anotando cosas. Fue hasta el cuarto de Pedro, vio la cuna limpia, la ropa organizada, el bebé durmiendo tranquilo. Todo parece estar en orden, dijo la mujer, pero aún así necesito hacer un informe. ¿Usted vive sola? Vivo con mi hermana. ¿Y el padre de la criatura? No vivimos juntos. Entiendo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde que el bebé nació. La mujer anotaba todo. Elena comenzó a sentir que algo estaba mal. Pidió ver la identificación de la mujer. Ella mostró una tarjeta que parecía oficial, pero Elena la fotografió con el móvil. Así que la mujer salió. Elena llamó a Camila contándole lo que había sucedido. Camila desconfió y llamó a la asistencia social. No había ningún registro de denuncia, ninguna visita programada. Aquella mujer no trabajaba allí. Marcelo, fue Marcelo, dijo Elena, la voz temblándole. Vamos a la policía. Ahora. En la comisaría hicieron una denuncia. Entregaron la foto de la mujer. El comisario dijo que investigarían, pero que sin pruebas concretas de que Marcelo estaba detrás, era difícil hacer algo. Elena sintió desesperación. Él está intentando construir un caso contra mí, intentando hacerme parecer una madre negligente para quitarme a mi hijo. Camila abrazó a su hermana. No vamos a dejar que eso suceda, pero necesitamos ayuda. Fue cuando Camila pensó en la señora Eulalia. La llamó y le contó todo. La señora mayor se quedó en silencio por un momento. Después dijo con voz firme, «Voy para allá, y vamos a terminar con esto de una vez». La señora Eulalia llegó al piso de Camila 1 hora después. Se sentó con las 2 hermanas y escuchó todo con atención. Después, tomó su propio teléfono y llamó a Marcelo. Activó el manos libres. «Marcelo, soy tu madre». «Mamá, no es un buen momento». «Marcelo Augusto Méndez, me vas a escuchar. Sé lo que estás haciendo. Sé que mandaste a alguien a hacerse pasar por asistenta social para asustar a Elena. Sé que estás intentando construir un caso contra ella. Y esto va a parar ahora». Del otro lado de la línea, silencio. «Mamá, no sé de qué hablas. No me mientas. Yo te crié. Sé cuándo mientes. Y te voy a dar 2 opciones. Primera, paras con esto inmediatamente. Respetas el acuerdo que hiciste con Elena, haces tu terapia y aprendes a ser un padre decente. Segunda, yo voy a hacerlo público. Voy a contarle a todo el mundo, a la prensa, a tus socios, a tus clientes, lo que le hiciste a tu esposa. Voy a exponer cada detalle. No harías eso. Lo haré, sin dudar, porque no voy a dejar que destruyas más vidas. Ya destruiste la tuya, ya destruiste la de Elena. No, vas a destruir la de Pedro. Si haces eso, vas a destruir la empresa. Vas a destruir mi nombre. Entonces creo que es mejor que elijas la primera opción». Otro silencio largo. Después Marcelo dijo, la voz baja y peligrosa, «Tú elegiste su lado, contra tu propio hijo. Elegí el lado de lo que es correcto, y si un día tienes discernimiento suficiente, entenderás eso». Ella colgó. Elena y Camila estaban en shock. «Señora Eulalia, usted no necesitaba hacer eso».
dijo Elena. La señora mayor la miró con ojos firmes. Sí, lo necesitaba. Y voy a hacer más. Voy a presentarme como testigo si hay algún proceso de custodia. Voy a contar exactamente lo que presencié. El aislamiento, el control, todo. Marcelo no te quitará a este bebé. No mientras yo esté viva. Aquella noche, las tres mujeres se sentaron juntas en la sala de Camila. Pedro estaba en el regazo de Elena, durmiendo tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que no estaba sola. Tenía a su hermana, tenía a la abuela de su hijo, tenía una red de apoyo, y se tenía a sí misma más fuerte de lo que imaginaba. Marcelo aún era una amenaza, pero ella ya no le tenía miedo, porque había aprendido algo fundamental: la libertad está dentro, no fuera, y nadie podría quitársela de nuevo. Si estuvieras viviendo en esta historia, ¿creerías que Marcelo realmente cambió o pensarías que es solo una nueva forma de manipulación? Comenta en el vídeo y cuéntanos tu opinión. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Elena, poco a poco, fue aprendiendo a confiar nuevamente en sí misma. La terapia la ayudaba a entender que nada de lo que sucedió fue culpa suya, que la manipulación psicológica es sutil justamente porque hace que la víctima dude de su propia percepción, que ella había sido fuerte, no débil, por sobrevivir. Pedro crecía sano y feliz. Con 4 meses ya sonreía a todo el mundo. Era un bebé alegre que iluminaba cualquier ambiente. Elena descubría la maternidad con todas sus alegrías y desafíos. Camila era una tía dedicada, siempre presente, ayudando en todo lo que podía, y la señora Eulalia se convirtió en una presencia constante, visitando al menos 3 veces por semana, trayendo comida casera, ayudando con el bebé, contando historias de la familia. Marcelo cumplió el acuerdo por algunos meses. Visitaba a Pedro en los días convenidos, siempre acompañado. Parecía genuinamente encantado con su hijo. Traía regalos, jugaba con él, tomaba fotos, pero Elena notaba que algo en él no cambiaba de verdad. Él continuaba intentando controlar pequeñas cosas. Sugería que tal ropa le quedaría mejor al bebé. Cuestionaba las elecciones de Elena sobre alimentación, sueño, cuidados, siempre de forma sutil, siempre disfrazado de preocupación, pero era control. La psicóloga de Elena la ayudaba a establecer límites firmes, y Elena aprendió a decir no, a no justificarse, a simplemente afirmar sus decisiones como madre sin necesitar la aprobación de Marcelo. Esto lo irritaba. Poco a poco, las visitas comenzaron a ponerse tensas. Marcelo llegaba más serio, se quedaba menos tiempo, criticaba más, hasta que un día, 6 meses después del nacimiento de Pedro, él no apareció a la hora convenida. No llamó para avisar, simplemente no vino. Elena se preocupó. Lo llamó, no contestó. Volvió a llamar. Nada. Intentó el teléfono de la casa. Una voz femenina contestó, joven, diciendo que el señor Marcelo no estaba. Elena reconoció la voz. Era la mujer que se había hecho pasar por asistenta social meses atrás. Su corazón se heló. Colgó e inmediatamente llamó a Camila, que estaba en 1960. El trabajo. Mila, creo que Marcelo está planeando algo. Camila salió corriendo de la oficina y fue a casa. Conversaron, intentando entender qué podría estar sucediendo. Decidieron llamar a la señora Eulalia. La señora mayor contestó al primer timbre. Elena, qué bueno que llamaste. Necesito hablar con ustedes. ¿Puedo ir para allá? Cuando la señora Eulalia llegó, traía un sobre grande. Se sentó en el sofá y respiró hondo antes de hablar. Ayer entré en la casa de Marcelo. Sí, entré. Todavía tengo llave, él no cambió las cerraduras. Entré cuando sabía que él no estaba y busqué. Sabía que él estaba tramando algo. Y encontré esto. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Eran informes, fotos, anotaciones. Todo sobre Elena. Había fotos de ella saliendo con Pedro en el carrito, entrando y saliendo del edificio, yendo al mercado, a la farmacia. Había anotaciones detalladas sobre su rutina. Había incluso transcripciones de conversaciones que solo podrían haber sido hechas si su teléfono o apartamento hubieran sido intervenidos.
Y hay más. Encontré un contrato con un detective privado y un borrador de petición judicial pidiendo la custodia total de Pedro. Los argumentos son absurdos. Dicen que tú eres inestable emocionalmente, que estás alienando al bebé del padre, que no tienes condiciones de criarlo sola. Elena sintió las piernas flaquearle. Se sentó antes de caer. Él estaba reuniendo pruebas falsas, construyendo una narrativa mentirosa para quitarle a su hijo. Camila estaba furiosa. Eso es delito, él no puede hacer eso. La señora Eulalia asintió. Y es por eso que les traje todo esto. Son pruebas. Pruebas de que él está persiguiendo, espiando, acosando. Ustedes pueden usar esto contra él. Elena miró los documentos, las fotos, las anotaciones. Sintió náuseas, pero al mismo tiempo sintió algo más fuerte: determinación. Vamos a terminar con esto, de una vez por todas. Al día siguiente, con el abogado doctor Fernando, ellas interpusieron una orden de alejamiento contra Marcelo. Presentaron todas las pruebas, las intervenciones ilegales, las fotos, los informes del detective, los mensajes amenazantes, los testimonios de la señora Lourdes, de Solange la enfermera, de la médica del hospital que había atendido a Elena. Después fue el turno de Marcelo de defenderse. Sus abogados argumentaron que él solo estaba preocupado por el bienestar de su hijo, que tenía derecho a acompañar el desarrollo del bebé, que sus acciones fueron malinterpretadas. Pero cuando la señora Eulalia subió al estrado de los testigos, todo cambió. Ella habló con claridad, con emoción contenida, pero con una firmeza inquebrantable. Contó cómo crió a un hijo que no sabía amar de forma saludable, cómo lo vio transformar el amor en posesión, cómo intentó alertarlo pero fue apartada, cómo, cuando finalmente entendió la gravedad de la situación, eligió quedarse del lado de su nuera porque era lo correcto. Mi hijo necesita ayuda, necesita tratamiento, no está bien, y mientras no reconozca eso y busque un cambio verdadero, no debe tener custodia de un niño, porque lo que él llama amor es, en realidad, control, y eso le hará a Pedro lo que le hizo a Elena. Destruirá su capacidad de tener relaciones saludables. Marcelo escuchaba, la mandíbula tensa, las manos cerradas en puños. Cuando fue su turno de hablar, se levantó y sorprendió a todos. Yo amo a mi hijo, amo a Elena, pero ustedes tienen razón, estoy enfermo, no físicamente, mentalmente, emocionalmente. Crecí creyendo que el amor era control, que cuidar era decidir por alguien, que proteger era aislar, y cuando sentí que estaba perdiendo a Elena, entré en desesperación. Hice cosas horribles, intenté justificar diciendo que era para proteger, pero era para controlar. Él miró a Elena por primera vez. Había lágrimas en sus ojos. Te lastimé, te aprisioné, y no hay excusa para eso. Tú mereces ser libre. Nuestro hijo merece crecer en un ambiente saludable, y yo necesito tratarme antes de poder ser el padre que él merece. El juez escuchó todo con atención. Después dio su sentencia. La orden de alejamiento fue mantenida. Marcelo solo podría ver a Pedro con supervisión, y solo después de comprobar 6 meses de terapia intensiva con un psiquiatra especializado. Tendría que pagar una multa por las intervenciones ilegales, y había la posibilidad de un proceso penal si Elena decidía demandar. Cuando salieron del juzgado, Elena sintió una ligereza que no sentía hacía más de un año. Estaba libre, verdaderamente libre. Camila la abrazó fuerte. Orgullosa de ti, hermana. La señora Eulalia también abrazó a las dos. Ustedes son mi familia ahora. Aquella noche, en el piso, las 3 mujeres y el pequeño Pedro cenaron juntos. Hicieron un brindis, por los nuevos comienzos, por la libertad, por el amor verdadero, aquel que libera en vez de aprisionar. Los meses se transformaron en años. Pedro creció en un ambiente lleno de amor, de risas, de apoyo. Camila se convirtió en la tía favorita, aquella que lo llevaba a paseos divertidos y le enseñaba cosas locas. La señora Eulalia era la abuela presente, que contaba historias, hacía pasteles, cosía ropita. Marcelo cumplió los 6 meses de terapia.
Después pidió permiso para ver a su hijo. Su terapeuta escribió una carta diciendo que él había hecho un progreso significativo, que estaba trabajando sus problemas, que reconocía sus patrones destructivos. Elena dudó, conversó con su psicóloga, conversó con Camila y la señora Eulalia, y decidió permitirlo, pero con límites claros, visitas cortas, supervisadas, solo en presencia de ella o de Camila. La primera visita fue tensa. Marcelo llegó nervioso, las manos temblándole cuando cogió a Pedro, que ahora tenía 1 año y medio. El niño lo miró con curiosidad, sin reconocerlo. Marcelo sintió una punzada de dolor. Había perdido tanto tiempo. «Hola, Pedro. Soy tu padre». El niño lo encaró serio. Después extendió una manita para tocar su rostro. Marcelo comenzó a llorar. Elena observaba de lejos, el corazón encogido. Había compasión allí, pero también cautela, porque ella había aprendido que las personas podían cambiar, pero también podían recaer. Y su deber era proteger a Minotunsi, su hijo, por encima de todo. Las visitas continuaron. Poco a poco, Marcelo mostraba un cambio verdadero. No intentaba controlar, no cuestionaba las decisiones de Elena, solo disfrutaba el tiempo con su hijo. Jugaba, contaba historias, reía. Parecía más humano, más ligero. Un día, 2 años después de la audiencia, Marcelo pidió conversar con Elena. Ella aceptó, pero pidieron que Camila se quedara en la sala también. Él se sentó y comenzó. «Sé que nunca podré deshacer lo que hice. Sé que te lastimé de formas que ni siquiera consigo comprender totalmente. Pero quiero que sepas que tu coraje me salvó. Cuando saliste de aquella casa, cuando enfrentaste todo esto públicamente, cuando te negaste a ser silenciada, no te salvaste solo a ti. Me salvaste a mí también. Me forzaste a mirarme a mí mismo, a ver el monstruo en el que me estaba convirtiendo». Hizo una pausa, tragando saliva. «Estoy en terapia hasta hoy. Voy a continuar por el resto de mi vida, probablemente. Porque entendí que soy una persona que necesita ayuda constante para no recaer en patrones destructivos. Y quiero que Pedro crezca viendo a un padre que reconoce sus fallos y trabaja en ellos. No un padre perfecto, un padre honesto». Elena asintió. «Gracias por decir eso, Marcelo, y gracias por realmente cambiar, porque sé que no es fácil. Hay otra cosa. Quiero ayudar. En la asociación. Quiero donar dinero. Quiero ofrecer lo que sea necesario. No para limpiar mi conciencia, sino porque creo en el trabajo que estás haciendo, y porque quiero que otras mujeres no pasen por lo que tú pasaste». Elena se sorprendió. Él estaba siendo sincero. Ella podía sentirlo. «Acepto, pero con una condición. Tú nunca apareces allí, nunca hablas con las mujeres, solo ayudas financieramente, porque tu presencia sería un detonante para muchas de ellas». «Entiendo, y estoy de acuerdo». La asociación Respiro creció. Se convirtió en referencia nacional. Elena daba charlas, participaba en debates, ayudaba en la elaboración de leyes de protección a víctimas de violencia psicológica. Su historia inspiraba a miles de mujeres a salir de relaciones abusivas, a reconocer las señales, a buscar ayuda. Pedro crecía sano, feliz, rodeado de amor. Cuando tenía 5 años, le preguntó a su madre por qué no vivía con su padre como otros niños. Elena se sentó con él y le explicó, con palabras simples pero honestas: «Tu padre y yo nos amábamos, pero a veces el amor no es suficiente. A veces las personas necesitan crecer solas antes de poder estar juntas. Tu padre está creciendo. Y un día, cuando seas mayor, lo entenderás todo. Pero que sepas que eres amado. Por mí, por la tía Mila, por la abuela Eulalia, y por tu padre también». Pedro asintió, satisfecho con la respuesta, y preguntó si podía jugar en el parque. Elena sonrió. «Claro». Una tarde de domingo, 3 años después de que todo hubiera comenzado, Elena estaba sentada en el sofá del piso, viendo a Pedro jugar con bloques de construcción en la alfombra. Camila estaba en la cocina preparando el almuerzo.
La señora Eulalia llegaría en breve para almorzar con ellas, como hacía todos los domingos. Elena miró a su alrededor y sintió gratitud. Gratitud por haber escapado. Gratitud por haber encontrado fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Gratitud por la familia que construyó, no de sangre necesariamente, sino de elección y amor verdadero. Su teléfono vibró. Era un mensaje de una de las mujeres de la asociación. Decía apenas: «Gracias por existir, tú me salvaste». Elena sonrió, los ojos húmedos, y pensó que quizás, solo quizás, todo aquel sufrimiento tuvo un propósito: transformar el dolor en fuerza, transformar el trauma en acción, transformar el silencio en voz. Ella miró por la ventana. Afuera, Madrid pulsaba con su energía caótica. Coches, personas, edificios, vida sucediendo a un ritmo frenético. Pero allí dentro, en aquel piso en Malasaña, había paz, había risas, había libertad, y Elena finalmente entendía lo que significaba estar en casa. No era un lugar, era un estado de espíritu. Era la capacidad de ser una misma sin miedo, de amar sin perderse, de vivir sin aprisionarse. Pedro soltó los bloques y corrió hacia ella, subiendo al sofá y acurrucándose en su regazo. «Mamá, te quiero». Ella abrazó a su hijo, sintiendo su olor a jabón infantil, su cabello suave, su corazoncito latiendo contra el suyo. «Yo también te quiero, mi amor, más que a nada en este mundo». Y en aquel momento, Elena supo que había ganado, no porque destruyó a Marcelo o porque se vengó, sino porque se había recuperado a sí misma, y eso era la mayor victoria de todas. El timbre sonó. Era la señora Eulalia, llegando con una tarta de manzana aún caliente. Camila abrió la puerta y la recibió con un abrazo. Las tres mujeres se reunieron en la sala, con Pedro jugando en medio de ellas, y rieron de historias tontas, hicieron planes para la semana, vivieron aquel momento simple como el tesoro que era, porque al final de eso está hecha la vida, de momentos simples, de amor verdadero, de libertad conquistada, de voces que se niegan a permanecer en silencio, y Elena nunca más se quedaría en silencio. Ella tenía una historia que contar, y esa historia estaba salvando vidas, una de cada vez. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Marcelo y Pedro haya conmovido tu corazón. Si te emocionaste, si te reconociste en algún personaje, si aprendiste algo sobre las señales de una relación abusiva, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó en este viaje. ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? ¿Cómo actuarías si estuvieras en el lugar de Elena o de Camila? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que hablan sobre superación, amor verdadero y la fuerza increíble que reside dentro de cada uno de nosotros. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una historia puede ser el primer paso hacia la libertad. Te esperamos en el próximo episodio, con otro viaje emocionante que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta entonces, recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas y nunca estás solo en este camino.